¿Alguna vez te has preguntado si tu destino eterno está en tus manos o si es algo que ya ha sido decidido por un poder mayor? Hoy exploraremos una verdad profunda y transformadora. La salvación no es una simple elección humana, sino un don inmerecido de Dios. Si estás buscando respuestas sobre el cielo, el infierno y el camino hacia la vida eterna, este mensaje es para ti. Desde la perspectiva bíblica, la respuesta está firmemente arraigada en la soberanía de Dios, quien, según su beneplácito y para su gloria, ha decidido otorgar la salvación como un don inmerecido a aquellos que Él ha elegido desde antes de la fundación del mundo. La doctrina de la depravación total, un pilar fundamental de la fe reformada, establece que el ser humano, en su estado natural, está completamente corrompido por el pecado. La Escritura enseña que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, lo que significa que no hay en el hombre ni la capacidad ni la voluntad de buscar a Dios o de elegir el bien sobre el mal en lo que respecta a su salvación. El pecado ha afectado cada aspecto de la naturaleza humana, incluyendo la mente, la voluntad y las emociones, lo que hace imposible que el hombre, por sus propios medios, se vuelva hacia Dios. Este estado de depravación significa que la humanidad está espiritualmente muerta. Tal como lo expresa la carta a los Efesios, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Un cadáver no puede resucitarse a sí mismo, ni puede un alma muerta en pecado elegir a Dios o la salvación. Aquí se resalta la absoluta necesidad de la intervención divina. Si alguno ha de ser salvo, debe ser por un acto soberano de Dios que dé vida a lo que está muerto, que ilumine lo que está en tinieblas y que transforme lo que está en rebelión contra Él. La salvación, por tanto, no es una decisión que el hombre puede tomar por sí mismo. No es el resultado de un esfuerzo humano, ni de una obra, ni siquiera de una súplica por la gracia. Es, en cambio, un don de Dios, que es dado soberanamente a aquellos a quienes Él ha predestinado para la vida eterna. La Escritura nos enseña que es por gracia que sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Aquí, la fe misma es presentada no como una decisión humana, sino como un regalo divino. Dios, en su infinita misericordia, elige salvar a algunos por su gracia soberana, no basada en ningún mérito previo o previsto en ellos, sino únicamente por su amor y propósito eterno. El apóstol Pablo explica en Romanos que Dios tiene misericordia del que quiere tenerla y endurece al que quiere endurecer. Esta elección no está sujeta a la voluntad humana ni a los méritos individuales, sino que es una manifestación de la soberanía de Dios sobre su creación. El destino del alma, cielo o infierno, no depende de una elección humana, sino de la decisión soberana de Dios. Mientras que el infierno es la justa retribución para aquellos que permanecen en su rebelión contra Dios, el cielo es el destino glorioso de aquellos a quienes Dios ha decidido salvar, no por sus obras, sino por su gracia inmerecida. No es la elección del hombre lo que determina su destino eterno, sino la elección de Dios, quien actúa conforme a su propósito y para su gloria. La enseñanza bíblica subraya que, mientras que todos merecemos el infierno debido a nuestra naturaleza pecaminosa, Dios ha decidido, en su misericordia, salvar a algunos, no por nada que ellos hayan hecho, sino simplemente por su buena voluntad. La salvación, entonces, es completamente obra de Dios, desde el principio hasta el fin. Él llama, Él regenera, Él justifica, y finalmente, Él glorifica a aquellos a quienes ha elegido. Por lo tanto, la cuestión de cielo o infierno no es, en última instancia, una decisión que el ser humano pueda tomar. Es la voluntad soberana de Dios, quien en su gracia ha decidido rescatar a un pueblo para sí mismo, para que lo adore por la eternidad en el cielo. Este entendimiento nos lleva a una profunda humildad y gratitud, reconociendo que nuestra salvación,
es de principio a fin obra de Dios y que Él es quien merece toda la gloria. El tema de la salvación es de suma importancia dentro del cristianismo y en su núcleo yace una tensión que ha sido debatida durante siglos. ¿Es la salvación una cuestión de elección humana o es un acto soberano de Dios? Al abordar esta cuestión desde una perspectiva bíblica y reformada, es esencial enfatizar que la salvación es, en última instancia, un don de Dios y no una decisión humana. La Biblia enseña que el hombre, en su estado natural, está completamente depravado y separado de Dios. Según Romanos, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Este pasaje subraya la incapacidad total del ser humano para buscar a Dios por sí mismo. La depravación total significa que cada aspecto del ser humano, su mente, voluntad y emociones, está corrompido por el pecado. El ser humano no tiene la capacidad ni el deseo de elegir a Dios o de buscar la salvación por sí mismo. En lugar de buscar a Dios, el hombre natural se inclina hacia el pecado y la rebelión. La incapacidad humana se ve claramente en Efesios, donde Pablo escribe: «Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados». Aquí, la condición de muerte espiritual se utiliza para describir el estado del ser humano sin Cristo. Un cadáver no puede resucitarse a sí mismo. De la misma manera, un pecador espiritualmente muerto no puede decidir por sí mismo seguir a Cristo. La salvación requiere un acto soberano de Dios para dar vida a lo que está muerto. La intervención de Dios en la salvación es un tema central en la Biblia. En Juan, Jesús dice: «Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero». Este versículo deja claro que nadie puede venir a Cristo por su propia voluntad. Es Dios quien atrae al pecador hacia Jesús, lo que implica que la salvación no es una decisión humana, sino una obra de Dios. Esta obra de salvación comienza con la elección de Dios antes de la fundación del mundo. Efesios declara: «Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad». La palabra subraya que la elección de Dios no se basa en ningún mérito o acción humana, sino en su voluntad soberana y amorosa. Dios escogió a aquellos que serían salvos, no por algo que ellos hayan hecho o decidirían hacer, sino simplemente por su gracia y propósito eterno. La doctrina de la gracia soberana también está presente en Romanos, donde Pablo cita a Dios diciendo: «Tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca». Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. En este texto se resalta que la misericordia de Dios no depende de los esfuerzos humanos, sino de la voluntad soberana de Dios. La salvación es, por tanto, un acto de gracia divina, no el resultado de una elección o esfuerzo humano. La idea de que la salvación es un regalo de Dios también se encuentra en Efesios, donde Pablo escribe: «Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe». Este pasaje es crucial para entender que incluso la fe que salva es un don de Dios, no algo que el hombre pueda producir por sí mismo. La salvación no es una recompensa por obras o una decisión que el hombre pueda tomar independientemente. Es un regalo inmerecido que Dios otorga soberanamente. En cuanto al destino eterno, la Biblia es clara en que hay dos destinos posibles para el alma humana: el cielo o el infierno. Sin embargo, estos destinos no son simplemente el resultado de una elección humana, sino de la soberanía de Dios. En el libro de Mateo, Jesús dice: «Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo». El cielo es un reino preparado para aquellos que Dios ha elegido
desde antes de la creación del mundo. Por otro lado, también en el libro de Mateo, Jesús habla del juicio final, diciendo: «Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles». Este pasaje muestra que el infierno es el destino justo para aquellos que permanecen en su rebelión contra Dios. Sin embargo, es importante destacar que aquellos que van al infierno no lo hacen porque Dios los haya creado para ese propósito, sino porque permanecen en su pecado y rechazo de Dios. El infierno es la justa retribución por el pecado, mientras que el cielo es un don de gracia inmerecido para aquellos a quienes Dios ha decidido salvar. La Biblia también nos enseña que el hombre, en su estado natural, no puede elegir a Dios ni la salvación por sí mismo. Es Dios quien, en su soberanía, elige, llama, regenera y justifica a aquellos que serán salvos. La salvación es un acto de la gracia de Dios, no una decisión humana. La elección de Dios es inmutable y su propósito se cumplirá. Aquellos a quienes Dios ha elegido serán llamados, justificados y glorificados. La certeza de la salvación no se basa en la capacidad humana para perseverar, sino en la fidelidad de Dios para cumplir su promesa. Este entendimiento de la salvación como una obra completamente soberana de Dios lleva a una profunda humildad y gratitud. Reconocemos que no hay nada en nosotros que nos haga merecedores de la salvación. Es únicamente por la gracia de Dios que somos salvos. Esta verdad nos lleva a una adoración sincera y reverente, reconociendo que Dios es quien merece toda la gloria y el honor. La doctrina de la gracia soberana también nos da seguridad y consuelo, sabiendo que nuestra salvación está asegurada no por nuestra propia fuerza o decisión, sino por la inmutable voluntad de Dios. Si este mensaje ha tocado tu corazón, no dejes pasar la oportunidad de acercarte a Dios en oración. Pídele que renueve tu vida, que abra tus ojos a su verdad y que te conceda la vida eterna a través de su gracia. No hay mayor decisión que buscar a Dios y permitirle obrar en tu vida de una manera transformadora. Ora con sinceridad y humildad, confiando en que Él escuchará y responderá según su perfecta voluntad. Y si este mensaje ha sido de bendición para ti, no olvides suscribirte al canal para recibir más enseñanzas que fortalezcan tu fe. Y comparte este video con aquellos que también necesitan conocer la maravillosa gracia de Dios. Que el Señor te guíe y te bendiga abundantemente.